Usa, excelente, Wayqichaykuna, Panachaykuna, muy bien, excelente. A ver, y si yo quiero decir tú, sí, tú dormirás. En tiempo futuro, ¿cómo decimos? Tú dormirás. ¿Cómo decimos en castellano? Tú dormirás. Sabemos que tú, en quechua, en nuestro runasimi se dice kan, ¿verdad? Kusa, Wayqichaykuna, Panachaykuna, muy bien. Tú quiere decir kan. Y si yo quiero decir tú dormirás, entonces digo kan puñunki. Kan puñunki. Tú dormirás, ¿no? Kusa. Noka mi kusa, yo comeré. Noka tarisa, yo encontraré, ¿no? Noka es yo, claro que sí, Anel, excelente. Noka, no, kan puñunki, ¿no? Kan puñunki, tú dormirás. Kan puñunki, tú dormirás, ¿verdad? No katakiza, yo cantaré, ¿verdad? Kan puñunki, excelente, Panachay Patricia, kan puñunki. Y si yo quiero decir él o ella dormirá, ¿cómo diríamos en quechua, nuestro runasimi? Él o ella dormirá. Él o ella dormirá en quechua se dice pai puñunca, ¿no? Pai, él o ella, pai puñunca, ¿no? Pai puñunca significa él o ella dormirá. Kusa, kan puñunki, nos dice nuestra panacha Sonia, ¿no? Tú dormirás, ¿no? Kan puñunki, tú dormirás, ¿no? Excelente, muy bien, muy bien. Y si yo quiero decir, por ejemplo, nosotros, el inclusivo, nosotros dormiremos, ¿no? Nosotros dormiremos en quechua, en nuestro runasimi, ¿cómo diríamos? ¿Cómo diríamos? Nosotros dormiremos. No canchis puñusunchis. No canchis puñusunchis, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros dormiremos, pero en el inclusivo, ¿verdad? Muy bien. Y si yo quiero decir nosotros, pero en este caso el exclusivo, dormiremos, ¿qué diríamos? No kaiku puñusajku. No kaiku puñusajku, ¿verdad? Nosotros, pero en este caso el exclusivo, ¿verdad? No kaiku puñusajku. Muy bien. Y si yo quiero decir ustedes dormirán, sí, Cancuna. Cancuna es usted, ¿verdad? Y si yo quiero decir Cancuna, ustedes dormirán en quechua, nuestro runasimi, ¿cómo diríamos o cómo decimos? Cancuna puñunquichis. Cancuna puñunquichis, ¿no? Eso quiere decir ustedes dormirán. Y por último, paikuna, sí, ellos o ellas. Ellos o ellas dormirán en quechua, ¿cómo diríamos? Paikuna puñun kaku, ¿no? Paikuna puñun kaku, ¿no? Así que el sufijo de conjugación verbal en tiempo futuro para noka, para yo, es saj, ¿no? Y para kan es nki, ¿ya? Kusa, para nosotros es sunchis, ¿no? Sunchis, ¿no? Para nosotros el sufijo de conjugación verbal en tiempo futuro es sunchis, ¿no? Kusa. Y para nosotros el exclusivo es sajku, ¿no? Claro que sí. Uy, kusa wayqichaykuna panachaykuna. A ver, kankuna puñunkichis, paikuna puñunkaku, kusa paikuna puñunkaku, ¿no? Paikuna puñunkaku, kusa panachay sabita, excelente, paikuna puñunkaku. Ellos o ellas dormirán.